Usualmente en mis charlas me ha gustado mucho comenzar pues eh, describiendo qué es bioética. Muchas personas, yo sé que tienen el conocimiento general que hemos aprendido en nuestra formación académica, pero bioética es tan extenso, ¿verdad? Y en breves palabras podemos decir que es el estudio o es la ciencia, ¿verdad? Que estudia el comportamiento humano en el campo, ¿verdad? De las ciencias de la vida. Y digo de la vida porque no solamente engloba la salud, sino también la parte social, ¿verdad? Y pues todo aquello que genere o que sea relacionado, ¿verdad? Con la vida. Es decir, la conducta que tenemos entre nosotros mismos, la conducta que tenemos con el ambiente, la conducta que tenemos con los animales, entre otras cosas. Y parte, ¿verdad? Una de las ramas de la bioética es la ética de investigación. Y la ética de investigación también es una rama muy, muy amplia, ¿verdad? Y está puesta a hablarles de integridad y conducta responsable en investigación. Escogí este tema porque me contaba el licenciado, ¿verdad? Que ustedes están en una clase de investigación para enfermería y considero que es apropiado, ¿verdad? Que tengamos conocimiento de qué significa integridad y conducta responsable en investigación. Entonces vamos a comenzar. Bueno, la pregunta aquí sería, bueno, ¿qué es eso de integridad en investigación? Aquí les puse, ¿verdad?, que hay dos autores que ellos distinguen la integridad en dos sentidos. Una es el sentido de seguir una regla y la otra es de poseer una virtud. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, todos podemos decir, ¿verdad?, que somos personas íntegras, que tenemos esa virtud, ¿verdad? Y lo describimos como algo propio y parte de nuestro ser, o sea, em, es una virtud en sí de nuestra personalidad. Y también está el otro sentido, ¿verdad? Que la integridad es cuestión de obedecer una regla, de acatar una regla, ¿verdad? Y existen diferentes normas, ¿verdad? Normas legales, normas éticas, normas profesionales, institucionales. Y esas normas se van a aplicar, ¿verdad?, a nuestra conducta. Las acciones que no cumplan esas reglas, ¿verdad? O amenacen, ya sea nuestro campo de trabajo, en este caso, pues las áreas de la salud, va a ser, ¿verdad?, una acción no íntegra, ¿verdad? Eh, Quiero explicar un poco más esto. Es decir, nosotros podemos decir que somos íntegros y tener nuestro propio concepto de integridad, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a las personas. Tal vez nuestra vida personal, ¿verdad? No va a ser la más perfecta que tengamos. Quizá yo le pongo de ejemplo a las personas algo tan sencillo. Quizá nosotros decimos mentiras piadosas en diferentes circunstancias, em, pero, ¿verdad? Cuando hablamos de aspectos de una regla o una investigación, sin importar si nosotros solemos mentir en nuestra vida cotidiana, al momento de aplicar una regla, tenemos que obedecer esa regla. No sé si los confundí un poquito más, o si pude aclarar a qué me refiero con esto, y si no, lo vamos a ver más adelante. Hay ciertos, ¿verdad?, principios y reglas que, como les explico, tienen que ser algo aparte de nuestra personalidad. Yo le digo a la gente, bueno, si usted no acostumbra a ser íntegro en su vida amorosa, si usted no acostumbra a ser íntegro en su vida familiar, si usted no acostumbra a ser íntegro en un montón de aspectos de su vida personal, eso es problema suyo. Pero al momento de entrar al mundo de la investigación o a los procesos de investigación, nosotros tenemos que ser íntegros sí o sí. Lo seamos en nuestra vida personal o no, tenemos que aprender a aplicar esa integridad en investigación. Y para ello, ¿verdad? Hay una lista de 15 principios o reglas eh, que las vamos a resumir, ¿verdad? Porque si ven aquí, yo se las puse en un contenido bastante denso, pero la honestidad es uno de los primeros principios, ¿verdad? La honestidad, ¿a qué se refiere? Bueno, nosotros vamos a ser honestos al momento de reportar datos, resultados,
cómo se está haciendo la metodología de investigación, cómo está el estado de nuestras publicaciones, si tenemos conflictos de interés o no. No hay que fabricar ni falsificar datos, ¿verdad? Y más adelante yo les voy a explicar un poquito más acerca de conflictos de interés y un montón de estas faltas, ¿verdad? Al no ser honestos en los procesos de investigación. Objetividad. Esto es algo muy, muy importante porque a veces, ¿verdad? No estamos siendo objetivos al momento de empezar un proceso de investigación, de empezar un estudio, ¿verdad? Y por eso siempre es importante nosotros tener un asesor, alguien que nos pueda guiar, ¿verdad? Para poder enfocarnos y para ser objetivos al momento de querer realizar un estudio, ¿verdad? O de realizar un experimento. Nosotros tenemos que ser realmente objetivos, saber hacia dónde vamos, por qué lo estamos haciendo, eh, con qué objetivo vamos a iniciar nosotros un proyecto de investigación. Cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado. Aquí tenemos que evitar, ¿verdad? Ser negligentes. Hay que examinar nuestro propio trabajo. Usualmente, ¿verdad? Nosotros decimos estamos haciendo bien porque nos sentimos expertos y creemos que todo lo que estamos haciendo durante nuestro estudio o nuestro proceso de investigación está bien. Y ojo, hay que ser muy críticos, ¿verdad? Hay que yo siempre les sugiero a las personas, cada vez que ustedes hagan un trabajo de investigación, siempre es muy bueno compartirlo con alguien más, porque siempre creemos que lo que escribimos, que lo que hacemos está bien o creemos que es correcto, ¿verdad? Y últimamente lo que es correcto para mí tal vez no es correcto para ustedes y eso es muy subjetivo. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos, ¿verdad? Cuidado con la negligencia al momento de estar pues trabajando con personas, con pacientes. Siempre hay que hacer el consentimiento informado, siempre hay que explicarle a las personas de qué se trata, siempre hay que cuidar nuestra conducta, hay que cuidar también la conducta de las instituciones que van a apoyar un estudio y lo más importante, ¿verdad? Siempre buscar y el principal objetivo, el beneficio y el cuidado de los participantes de una investigación. Luego, en cuanto al reconocimiento, ¿verdad? Eh, Hay que darle el mérito y el crédito a las personas que trabajan durante un proceso de investigación. Mucho cuidado, vamos a ver más adelante que a veces incluimos en un estudio o en un protocolo o en una publicación personas que no trabajaron nada y excluimos a aquellas que sí merecen ser reconocidas, ¿verdad? Y esto nos va a llevar siempre a conflictos de interés, entonces mucho, mucho cuidado, ¿verdad? Luego la apertura, algo que es parte de la integridad de investigación y que, por ejemplo, puedo hablar con la situación que está pasando ahorita. Yo sé que ustedes han escuchado que están realizando muchos ensayos clínicos, muchas investigaciones contra la enfermedad del COVID-19 y a veces hay ciertos investigadores que no están llevando, pues, no están cumpliendo todos estos principios que hemos mencionado y no están llevando una conducta apropiada en investigación. Entonces, ¿qué sucede? Realizan los ensayos empíricamente y no están compartiendo los datos, no están compartiendo resultados, no están compartiendo la metodología, no están compartiendo nada y eso pues nos hace entrar a una conducta irresponsable de investigación. Entonces, mucho cuidado. La confidencialidad, ¿verdad? Algo muy importante. Siempre que nosotros vamos a trabajar con información de pacientes, información de personas, hay que cuidar la confidencialidad aunque sean datos estadísticos de una simple base de datos, como dicen las personas, yo he escuchado muchos comentarios que dicen, pero si es una base de datos, no hay eh, ¿qué puede pasar? O ¿para qué andar cuidando tanto si no estamos trabajando directamente con personas? Y yo siempre le digo a las personas, bueno, ¿y de quién es esa información? ¿A quién le pertenece esa información? El hecho que sea una base de datos institucional no quiere decir que vamos a violentar la confidencialidad, ¿verdad? De los datos y registros que hay ahí, cuando las personas tal vez brindaron esa información pensando, ¿verdad?, que iban a estar muy bien resguardadas. Entonces,
mucho ojo, ¿verdad? Mucho ojo con esto, también al momento de hacer publicaciones, al momento de realizar todo un proceso de investigación. Por un estudio más muy sencillo que sea un caso clínico, siempre, ¿verdad? Evitar revelar datos o cualquier información que pueda identificar al paciente. Entonces hay que tener, pues, mucho cuidado con este principio. Luego, el respeto, ¿verdad? Por la propiedad. Hay que respetar, ¿verdad? Los derechos de autor, hay que respetar, ¿verdad? La información o los trabajos que otras personas realizaron, siempre darle el crédito a las personas, ¿verdad? Que han colaborado. O por ejemplo, el momento que nosotros estamos trabajando, haciendo revisiones bibliográficas o tareas, se nos olvida citar, ¿verdad? Y cuando no citamos, no estamos dando el crédito y estamos diciendo prácticamente que esa información o ese proyecto o esa idea es nuestra y entonces, ¿qué sucede? Caemos en plagio, ¿verdad? Y tenemos que evitar eso. Luego, la protección a los sujetos de investigación, como les explicaba al inicio, este tiene que ser el principio, pero fundamental, o sea, es de los más fundamentales para mí, porque a veces, ¿verdad? Las personas tienen diferentes intereses, diferentes objetivos al momento de iniciar un proyecto de investigación. Y el principal objetivo siempre tiene que ser respetar los derechos, la dignidad y el bienestar de todas aquellas personas que van a entrar, ¿verdad?, a un estudio de investigación. Siempre se debe elaborar el proceso del consentimiento informal. Y aquí me quiero detener, ¿verdad?, hablar un poquito de eso, porque no lo puse en las laminillas, pero el consentimiento informado usualmente nosotros creemos que es un documento médico legal, que no está mala la definición tampoco, ¿verdad? Pero no es en sí un papel, no es un documento, ¿verdad? El proceso del consentimiento informado inicia desde que tenemos a las personas enfrente nuestro, desde el momento que empezamos a brindarle la información oportuna, a explicarle con qué objetivos vamos a hacer una investigación, a explicarle de qué se trata, qué beneficios, cuáles son los riesgos, y qué es lo que implica, ¿verdad? Si esa información la vamos a utilizar para publicarla o con qué fines estamos obteniendo esos datos. Es decir, ¿verdad? El consentimiento informado se trata de hacer consentir a las personas voluntariamente, ¿verdad? Siempre respetando la autonomía de las personas sin ejercer ningún tipo de coerción o presión, ¿verdad? Inclusive, usualmente con este documento, ¿verdad? Médico legal, como todo el mundo lo conoce, esa es la evidencia nada más física, ¿verdad? Que hace constar que sí se hizo el procedimiento de consentimiento informado. Eso solamente nos ayuda para, bueno, comprobar que sí se hizo. Pero se tiene que hacer, como les digo, y explicándoles anteriormente, es desde el momento que ustedes tienen a los participantes de una investigación enfrente. Y ojo con eso. También hay personas que nosotros llamamos bueno, la verdad que este concepto ya está siendo muy conocido, que es el de personas vulnerables en investigación. Las personas vulnerables en investigación, yo sé que muchos tal vez han escuchado, ¿verdad? Y tienen alguna idea, siempre dicen, bueno, las personas vulnerables son los niños, los ancianos, la mujer embarazada, pero también entran aquellas personas, ¿verdad?, de escasos recursos, aquellas personas que son analfabetas, aquellas personas que son indígenas, aquellas personas que de cualquier manera puedan tener alguna desventaja para poder defender sus derechos o su autonomía, ¿verdad? Todo ese grupo de personas entra, ¿verdad?, dentro de la población vulnerable. Por ejemplo, en estos países árabes, donde las mujeres son muy sometidas y, bueno, viven un régimen que yo me imagino que la mayoría de tener una idea, si han leído. Entonces, estas mujeres entran, valga la redundancia, dentro de ese doble grupo, no solamente por el hecho de que son mujeres, sino también porque están sometidas, ¿verdad? Em, y así sucesivamente, ¿verdad? Todos estos grupos entran a grupo de población vulnerable. Y es aquí, ¿verdad?, donde nosotros tenemos, pues, a toda costa buscar la protección de estas personas, ¿verdad? Vayan anotando dudas por si tienen algo que consultar de este aspecto. Luego, la administración responsable. Un buen uso de los recursos humanos, ¿verdad?
financieros, tecnológicos, etcétera, cualquier herramienta o cualquier cosa que nosotros vamos a utilizar para hacer una investigación, nosotros tenemos que tener una administración responsable. Es decir, por ejemplo, esto sucede mucho en personas que aplican a grants. Yo no sé si han escuchado que a veces hay convocatorias para que ciertos sponsors, no sé cómo es, ciertos Patrocinadores. patrocinadores, ¿verdad? Siempre apoyan los procesos de investigación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Conseguir donaciones y así crean un fondo, ¿verdad? Para realizar muchos proyectos. ¿Qué sucede? Bueno, le dan la plata a la gente y eh, en muchas ocasiones, no todas, ¿verdad? Hay personas que no tienen una conducta apropiada y no tienen una administración responsable. Entonces, ¿qué sucede? Se gastan los fondos en otras cosas y no cumplen el fin o no cumplen, ¿verdad? O no logran llegar al final del proyecto de investigación. Entonces, mucho ojo también con eso. Y esto no solamente en recurso económico, monetario, ¿verdad? Sino tal como lo dice ahí, cualquier recurso tecnológico, incluso cualquier recurso humano, ¿verdad? Saber administrarlo responsablemente para cumplir el verdadero objetivo del proyecto de investigación. Y este último, si no me equivoco, si es el último que les coloqué, es el principio de responsabilidad social, que de hecho hay toda una pauta que creo que, si no me equivoco, es la primera pauta de las CIOMS, ¿verdad? Eh, Son pautas de ética de investigación en proyectos de investigación en seres humanos que con la colaboración de muchas organizaciones, la OMS o EPS, ¿verdad?, han lanzado y que se han modificado durante diferentes años. Creo que ya está la última actualización de estas pautas y si ustedes pues quieren empaparse un poco más sobre la conducta responsable en investigación, les recomiendo que las descarguen, ¿verdad? Solo ponen ahí pautaciones 2018, creo que son las últimas, y las pueden descargar. Entonces, ¿a qué se refiere esto de responsabilidad social? Bueno, como les explicaba al inicio, hay muchas personas que tienen diferentes intereses al momento de hacer una investigación, pero ahora es algo que se cuestiona mucho. Al momento que nosotros queramos investigar algo, nosotros tenemos que justificar por qué queremos hacer ese proyecto de investigación, en qué va a beneficiar una comunidad, en qué va a beneficiar esa población. Porque ¿qué sucedía anteriormente cuando esto no estaba siendo regulado? Bueno, las personas iniciaban un proyecto de investigación, solo obtenían los datos, la información de los pacientes y luego se iban, hacían su publicación y se olvidaban, ¿verdad?, del bienestar social de esas personas. Es decir, prácticamente las utilizaban. Entonces tenemos que evitar esto, ¿verdad? Tenemos que tener una responsabilidad social. Bueno, si nosotros vamos a hacer un estudio de infecciones de transmisión sexual en una comunidad, bueno, nosotros identificamos que hay falencias, que hay dificultades ahí, obtenemos los datos, luego venimos, hacemos nuestro proyecto, publicamos los resultados y nos olvidamos de esa comunidad. La abandonamos nada más que aprovecharnos, adquirir la información y listo. Entonces, no es la manera, no es la conducta apropiada y tenemos que ser responsables. ¿Qué podríamos hacer? Ah, bueno, vamos a hacer un proyecto de investigación sobre las infecciones de transmisión sexual. Vamos a hacer un proyecto de educación. Vamos a hacer una escuela para adolescentes de educación sexual. Vamos a elaborar tal proyecto, es decir, qué proyecto le van a dejar o qué beneficio le van a dejar a esa comunidad después de que ustedes identifiquen, ¿verdad?, problemas ya con los resultados científicos de un proceso de investigación. Mucho ojo con esto. Y bueno, las mejores prácticas en investigación, ¿verdad? Son aquellas conductas emprendidas, ¿verdad? Por individuos de organizaciones que se basan, como dice aquí, ¿verdad? En los valores fundamentales de la ciencia y permiten una buena investigación. ¿Y qué quiere decir esto, este montón de palabras? Siempre me decían mis maestros, una buena investigación es una investigación ética.
Si ustedes son éticos y tienen una conducta responsable al momento de hacer una investigación, la investigación va a resultar bien, va a tener un buen resultado, va a tener un buen beneficio para las personas y se va a hacer con un objetivo, ¿verdad? Con responsabilidad social. Bueno, y en resumen, ¿verdad? ¿Qué es una conducta responsable en investigación? Es cuando los científicos, ¿verdad?, reportan su trabajo honestamente, con exactitud, en forma eficiente y objetiva, ¿verdad? Esa es una que tenemos que aplicar en nuestra vida académica y científica, ¿verdad? Porque no solamente es cuando trabajemos con personas, sino al momento de manejar información, ¿verdad? Clínica, en nuestra vida, en nuestra práctica profesional también es aplicable, ¿verdad? Recordemos que estamos haciendo investigación desde nuestra práctica profesional cada día. Nosotros que vamos a una área, ¿verdad? Hospitalaria o que vamos a un lugar, solo se identificar, ¿verdad? Que hay ciertos problemas que están ahí e investigarse. Entonces, si lo vamos a hacer, hay que hacerlo pues con una conducta responsable. Ahora bien, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Si hablamos de qué es una buena conducta responsable de investigación, ¿qué será la mala conducta? Bueno, todo lo contrario, ¿verdad? Ya mencioné así de manera general, ¿verdad? Que puede haber fabricación de datos, falsificación, que puede haber plagio, que puede haber mala administración de fondos, que no puede haber transparencia al momento de compartir los resultados, o sea, son una infinidad de cosas, ¿verdad?, que van contrarias a los principios que les mencioné. Y vuelvo y repito, aunque ustedes tal vez como valor personal no tengan la integridad, es decir, yo siempre le digo a las personas, quiero poner este ejemplo, pero no es para que se sientan ofendidos, sino para más bien aclararlo. Por ejemplo, si usted es una persona que engaña a su esposo o a su esposa, esa es su vida personal y su integridad es suya propia, ¿verdad? Usted tendrá que resolver ese problema. Pero aunque usted no tenga buenos valores, ¿verdad? Usted tiene que aplicar los buenos valores que ya están definidos en el proceso de investigación. Es decir, olvídese que usted no es una persona íntegra en otras esferas, pero en el momento de hacer investigación tiene que cumplirlo porque es una regla, porque existen reglas y porque si usted no acata esas reglas, viene una consecuencia. Entonces, la integridad de los científicos, ¿verdad? A la hora de producir conocimiento, porque de hecho hacer investigación es para producir conocimiento, ¿verdad? Para generar nueva información. La base está, ¿verdad? En que tiene la confianza de las personas que creen en usted al momento de hacer investigación. Es decir, nosotros cuando escuchamos que hay investigaciones de personas reconocidas, nosotros creemos que esa información es real, porque esa persona es alguien reconocido, es alguien que sabemos que ha sido íntegro en los procesos de investigación y por ende nosotros pues nos confiamos y decimos esta información es fidedigna porque viene de estas personas. Y es algo fundamental porque una vez que usted pierde la confianza por una mala conducta en investigación, va a ser muy difícil que alguien vuelva, ¿verdad?, a creer en su palabra y a creer en sus estudios, a creer en sus publicaciones, ¿verdad? Entonces, mucho ojo, ¿verdad? La sociedad confía en sus científicos y estos deben responder a esas expectativas con sus actos. Yo luego les voy a hacer llegar la presentación con el licenciado, no se preocupen por las solicitudes que me han llegado. Se me pegó esto, permítanme. Ok.
Y bueno, para profundizar un poquito más, y aquí voy a ser un poco sí más breve, voy a ir un poco más rápido. Voy a mencionar, ¿verdad?, ciertas áreas eh, que ya están definidas como parte de la mala conducta científica, y estos son los conflictos de interés, la asignación o de crédito o las prácticas de autoría ficticia, la falsificación y fabricación de datos y un poquito de plagio. Entonces, vamos a poner un ejemplo, porque la conducta irresponsable no solamente se refiere a aquellos grandes fraudes de una investigación, ¿verdad? Sino con actos tan pequeños y cotidianos, nosotros ya estamos incurriendo, ¿verdad?, en una conducta irresponsable de investigación. Entonces, veamos este ejemplo. Un investigador de la Universidad X, ¿verdad?, no logra reproducir sus resultados y lo oculta en la presentación de un resumen para una conferencia internacional. Ojo con esto, ¿qué sucede? A veces iniciamos un proyecto y entonces definitivamente sabemos que los resultados nos están diciendo que no, que o sea, que todo eso va contrario a nuestra investigación. Entonces, ¿qué hacemos? Simple y sencillamente lo omitimos. No, nadie se va a dar cuenta, nadie se va a fijar en que esta variable hace falta o que este dato está, o sea, no está ahí en la presentación, nadie me lo va a preguntar, lo voy a omitir. Y tal vez sea algo muy importante de la investigación y nosotros para no quedar mal ante una conferencia o ante una exposición, lo omitimos. Dos, a una secretaria le solicitan que borre nombres de investigadores antes de enviar un resumen a la revista científica. Y fíjese que yo me he dado cuenta de muchos casos similares. Trabajan el proyecto, ¿qué le digo? 7 personas. Y digamos que la revista dice que solo acepta 5. Y se ha dado casos donde dicen, sí, lo vamos a mandar todos. Y a la hora de la hora, la revista les dice que solo 5 y no más. Y se ha dado caso donde borran a esos autores. Y ahí ya empiezan los conflictos de interés y también incurre en una conducta responsable de investigación. Entonces, mucho ojo con cositas así pequeñas. Luego, ¿verdad? Por amistad, muchas personas han agregado a colegas en proyectos de investigación. Yo le digo siempre a la gente, inclusive cuando tienen una relación así sentimental, emocional, terminan también agregando a sus parejas, luego si se dejan lo borran y así sucesivamente. Em, otra de las situaciones es cuando un mentor o un profesor, ¿verdad? Se adueña de un trabajo de los estudiantes y mucho, porque esto ha sucedido en muchos casos y ahí es donde ocurre, ¿verdad? Los conflictos de interés y también no se respeta, ¿verdad? La autoría, no se respeta la propiedad intelectual y entonces no solamente hay faltas éticas, sino también faltas legales. Luego de un único trabajo de investigación, ¿verdad? Se hacen muchas publicaciones, a veces por desconocimiento o a veces por querer pasarnos de listos. Creemos que de una investigación grande se pueden hacer muchísimos artículos y ojo, eso no es ético, ¿verdad? Por ejemplo, en unos estudios, ¿verdad? Realizados allá en Estados Unidos, el 2% de los investigadores admitió haber falsificado datos en las investigaciones, ¿verdad? Y el 14% haber visto, ¿verdad? Esas actitudes de otros investigadores cercanos. Entonces, con estos estudios, y creo que en la siguiente hay otro, donde otro estudio, ¿verdad? En el 2012 el 21%, ¿verdad? Fueron atribuidos de errores no intencionados, es decir, errores que se dieron no con la intención de cometerlos, mientras que un 67% sí estaban asociados a fraude. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces definitivamente sí estamos siendo conscientes que hay una conducta irresponsable de nuestra parte, ¿verdad? Y en otras ocasiones puede ocurrir que tal vez por desconocimiento suceda, pero igual siempre seguirá siendo una conducta responsable y responsable en investigación. Y con esto nosotros podemos
hacernos la pregunta a nosotros mismos. Este cifra, ¿verdad? Señalan dos cosas. Por una parte, que la mala conducta científica o la irresponsabilidad en investigación es una práctica común, o por otra parte, ¿verdad? Eh, también se puede decir que hay un aumento en la detección de la mala conducta. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, dos cosas. Simple, ¿verdad? Una, que usted está siendo muy consciente de que se está pasando de listo al querer cometer eh, una mala conducta en investigación. Y dos, definitivamente las revistas o los doctores o los profesores o los investigadores que se dedican a la enseñanza están aprendiendo mucho más de cómo detectar esta mala conducta, ¿verdad? En investigación. Entonces, lo más adecuado y lo más apropiado es que nos capacitemos para no incurrir en mala conducta en investigación. Ahora bien, esta imagen a mí me gustó, la tomé de internet, ¿verdad? Porque la primera palabra que tiene ahí es plagio y está muy relacionado con los otros conceptos, ¿verdad? De autores, de los derechos, de la información, menciona la honestidad, que es uno de los valores que ya mencionamos, la ética, el internet. Y ustedes se fijan que ahora para hacer investigación nosotros tenemos tanta facilidad que desde nuestra casa, con revisar buenas bases de datos fidedignas en internet, nosotros podemos hacer buenos estudios, eh, ¿verdad? Descriptivos, de análisis. Nosotros podemos hacer infinidad de cosas aprovechando la información, pero no hay nada como, ¿verdad? Tener una conducta responsable de investigación. Entonces, para eso les voy a presentar cuáles son los criterios de autoría. Estos criterios de autoría ustedes los pueden encontrar en la página del Comité Internacional, ¿verdad? De editores de revistas biomédicas. Ahí les puse el link donde ustedes pueden entrar y van a ver que de hecho agregaron un último criterio. El primero era que tiene que haber una contribución sustancial desde el diseño de la investigación, el análisis y la interpretación de los datos. Luego tiene que haber trabajado, ¿verdad?, en una revisión crítica del contenido, es decir, para que usted pueda ser considerado autor en un trabajo o en un proyecto de investigación, usted tiene que haber llegado hasta ese proceso donde ya van a publicarlo y tienen que trabajar, porque no sé si ya han tenido la experiencia de publicar algunos o algunas, y si no les recomiendo que comiencen a publicar, ¿verdad? Primero se hace la investigación y luego publicar es otro trabajo aparte que también requiere mucho empeño. Entonces también tienen que ser parte de esa revisión crítica. Luego, ¿verdad? Tiene que estar hasta que se logre la aprobación de la versión final de ese trabajo. Porque una vez que ustedes envíen un trabajo a una revista, van a ver infinidad de observaciones. Para que uno pueda lograr una publicación, créanme, a veces es un dolor de cabeza, porque nos mandan a corregir desde el título, desde un pequeño error ortográfico, desde una palabra, desde lo que sea. Y eso también requiere mucha perseverancia y todas las personas que van a ser parte de esa publicación tienen que estar hasta el final. Y este último, que es un criterio nuevo que agregaron recientemente y que la verdad me encanta mucho es, y se lo voy a resumir en mis palabras. Este criterio se trata de que ustedes tienen que dar el consentimiento de que si ese trabajo lleva alguna conducta irresponsable o una mala conducta científica, ustedes también tienen que pagar, ¿verdad? Por esa mala conducta. Porque desde el momento que ustedes firman una carta de autoría, al momento de enviar un trabajo, ustedes se hacen responsables si hay algo malo ahí. Si hay una falta ética, ustedes también tienen que hacerse responsables y responder por eso. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Hay muchos trabajos donde se envían y entonces ahí se nota que no todos los participantes estuvieron activos en el momento del proceso de publicación. ¿Por qué?
porque tal vez solo uno o dos lo enviaron a publicar y solo ellos dos revisaron e hicieron lo que quisieron con el trabajo y colocaron el nombre de las demás personas. Y cuando está la publicación, wow, todo el mundo es como, sí, yo trabajé, yo hice esto y empiezan a decir, pero cuando hay algo mal, no, yo no fui, yo ni siquiera toqué, yo no revisé, lo envió tal, lo envió fulanito. Y entonces por esa razón agregaron esta última, ¿verdad? Porque tienen que asegurarse que cualquier cosa que esté mal ahí, tienen que hacerse responsables, ¿verdad? De hacerse, valga la redundancia, responsables de cualquier falta ética o cualquier cosa que no sea resuelta o cualquier cosa que sea cuestionada. Luego, ¿verdad? Está el papel de los asesores, que son aquellas personas que están dando un direccionamiento a todas las personas haciendo un proyecto, pero que tal vez no contribuyen en todos los criterios anteriormente vistos. Entonces, tienen el papel de asesores, ¿verdad? Y obviamente también tienen el derecho de su reconocimiento, que bien, eso ya es opción de los autores, ¿verdad? Considerando lo que su asesor haya apoyado y haya contribuido, lo pueden poner como autor o lo pueden poner en agradecimiento, pero es necesario que siempre se les reconozca. Como les repito, hay este link donde ustedes pueden leer un poquito más sobre esto. Y luego nos vamos a algo muy importante. La gente siempre ve en las publicaciones que dice los autores declaran no tener conflictos de interés, punto. Y hasta ahí queda. Y la gente no sabe muy bien qué es la definición de un conflicto de interés. Un conflicto de interés surge, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, hay algún apoyo, ya sea económico, ya sea metodológico, ya sea tecnológico o ya sea cualquier apoyo que alguien nos haya brindado, ¿verdad? Y nosotros no estemos dándole el reconocimiento a ese apoyo. Entonces ahí entramos en un conflicto de interés, ¿verdad? Y de hecho esta definición, ¿verdad? Inició por los el origen viene de los, ¿cómo es que se le llama? Los que fungen funciones públicas, como los diputados, por ejemplo, ¿verdad? Muchas personas tenían conflictos de interés y entonces las personas comenzaron a ver la manera de, bueno, ¿cómo mejorar o evitar los conflictos de interés? Bueno, dándole el crédito y haciendo el reconocimiento, ¿verdad? A las personas, a las instituciones, de tal forma que todo quede claro, ¿verdad? Y se demuestre que hay una integridad en la administración, ya sea de fondos, ya sea de tecnología o ya sea, ¿verdad? De, de todo el apoyo que se nos haya dado para realizar un proyecto de investigación. Los conflictos de interés también, ¿verdad? No necesariamente puede ser solamente económico, tecnológico o metodológico, sino también, ¿verdad? Alguien que les haya proporcionado la asesoría, alguien que les haya proporcionado una revisión, ¿qué les puedo decir? Adicional a las que ustedes ya obtuvieron, un análisis estadístico, alguien que les haya ayudado con el manuscrito, etcétera, ¿verdad? Etcétera. Y inclusive los conflictos de interés suelen darse también por relaciones interpersonales, relaciones de amistades, relaciones amorosas. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo siempre lo pongo de ejemplo. Ya ha sucedido que personas que tal vez estaban en una relación de amistad o en una relación amorosa iniciaron un proyecto de investigación, iban a publicarlo, pero cómo se pelearon, cómo se disgustaron, y no solo una persona lo tomó y lo publicó. Y ahí ya hay un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque si esta persona, la otra persona se da cuenta que lo publicaron, puede escribir a la revista y explicar qué es lo sucedido y le van a retractar su publicación o su trabajo. Y una vez que hacen eso, usted ya queda en la base de datos de la lista negra de esas revistas, ¿verdad? De que esta persona es una persona problemática, entonces vamos a tener más cuidado cuando vuelva a enviar más trabajos.
Bueno, la definición de Thompson, y esto es algo que hay que reconocer porque fue el primero que comenzó a hablar de esto, es cuando una situación, ¿verdad?, en la que el juicio de una persona concerniente a su interés primario, que puede ser la integridad de una investigación, tiende a estar indebidamente influenciado por un interés secundario. ¿Qué sucede? Volvemos a lo mismo. Digamos que queremos hacer un proyecto de investigación ahorita que estamos en la situación de COVID-19 y sabemos que es un problema a nivel global, a nivel mundial, y bueno, iniciamos con el interés de querer ayudar y apoyar y contribuir a la situación. Pero ¿qué sucede? Luego viene un interés secundario, ¿verdad? Que está indebidamente influenciado y tal vez nosotros lo que queremos es ser reconocidos, ¿verdad? Es hacernos famosos. ¿Y qué sucede con esto? Ah, bueno, empezamos a llevar por otro objetivo diferente la investigación y empezamos a tener una conducta irresponsable porque empezamos a manipular todo para que todo salga a nuestra conveniencia y no a la conveniencia de las personas, ¿verdad? Que deberían tener un beneficio con esa investigación. Y ojo, hay otra cosa que les quiero aclarar. No es malo tener el interés del reconocimiento, ¿verdad? Sino como lo dice, indebidamente influenciado, ¿verdad? Es decir, cuando hay algo que definitivamente em, se, podemos decir, se apodera inclusive de nuestros propios principios y valores personales y queremos lograr como de lugar ese interés secundario propio nuestro, ¿verdad? Ojo, porque todos aquí queremos ser famosos, todos aquí que quisiéramos ganar un premio Nobel, ¿verdad? Aquí quisiéramos em, encontrar la cura de la vacuna de esta enfermedad. Obviamente que todo el mundo quisiera eso, ¿verdad? Y no está mal desear eso, no está mal anhelarlo, sino mucho ojo, cuidado cuando ya se vuelve indebidamente influenciado, cuando ya empezamos a coaccionar o a ejercer coerción, ¿verdad? Sobre todo lo que implica un proyecto de investigación. Y bueno, y creo que ya hablé mucho de conflictos de interés. Espero que les haya quedado claro y si no me lo pueden preguntar al momento de las preguntas y respuestas. Luego, la transparencia en una investigación, y eso es algo que se está discutiendo mucho ahorita. Como les mencionaba al inicio, ¿verdad? Se están realizando ensayos clínicos, se están realizando muchas investigaciones y es muy importante que exista, perdón, una transparencia en todos los procesos de investigación científica, ¿verdad? Tienen que estar dando a conocer los datos, tienen que estar dando a conocer cómo es la metodología, tienen que estar dando a conocer absolutamente todo y eso es parte, ¿verdad?, de la transparencia en investigación. El valor social, ya se los mencioné, creo que les había dicho que estaba en la pauta número 1 de las pautas SIOMS, donde ustedes pueden ir a leer, ¿verdad?, que siempre tiene que haber un valor social en todos los procesos de investigación científica y tiene que estar bien fundamentado. Bueno, luego, ¿qué es el plagio? Y esto, ojo con esto, porque esto nos pasa siempre, incluso en las tareas más breves. Cuando nosotros hemos dado exposiciones, ustedes se fijan que solo copiamos la información y las ponemos en las laminillas, ¿verdad? Y nos citamos. ¿Y qué sucede? Desde el momento que nosotros copiamos y pegamos esa información en las diapositivas, ya estamos diciendo que esa información es nuestra. Mucho ojo, si esa información no es suya, si esas palabras que están ahí no son suyas, por favor, hay que citarlas, ¿verdad? Hay que citar. Si usted toma una idea de un artículo, ¿verdad? Y luego lo pasa con sus propias palabras y le cambia los sinónimos y le da vuelta y no lo cita, usted está cometiendo plagio. Y ahora en las revistas inclusive hay software que están diseñados para identificar cuando alguien está cometiendo este tipo de faltas. Y una vez que lo identifican, como le digo, usted ya queda en la lista negra de las personas que cometen faltas éticas. Y yo siempre le digo a las personas, bueno, por ignorancia realmente es que estamos
cometiendo este tipo de malas conductas científicas? ¿Realmente desconocemos qué es el plagio? ¿O realmente desconocemos que debemos darle el crédito a toda idea o a toda información que no sea nuestra? Y hay una frase, yo nunca he podido identificar de quién es, por eso lo pongo entre comillas, porque no es mía, que dice, en nuestra cultura las palabras deberían tener igual valor que un objeto de valor que poseemos. Así como nos duele mucho que alguien nos asalte, nos robe el celular, nos robe inclusive la comida que dejamos en el refrigerador, ¿verdad? Que nos puede molestar muchísimo. Así como nos molesta, también tiene que molestarnos que alguien, ¿verdad? Se esté robando nuestra idea, nuestra información y nuestra propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir mejorando estas prácticas para evitar plagio. Estos solamente eran unos ejemplos de que hay revistas, una de las revistas donde yo colaboré, inclusive hay otro, ¿verdad? Em, donde, por ejemplo, em, usted envía los trabajos, usted envía ciertos párrafos que no citó y vienen estos revisores, meten el trabajo al software, como yo le comentaba, y rapidito en un 2x3 identifican que hay plagio, ¿verdad? Y también tienen otras maneras donde solo le dan copiar y pegar en Google y créame que ahí inmediatamente le va a salir el artículo de donde usted obtuvo o cortó o copió la información. Así con algo tan sencillo identifica, ¿verdad? Que, que hay plagio. Luego, esto no es tan importante. Plagiar, ¿verdad? Voluntario o involuntariamente trae consecuencias graves, ¿verdad? Entonces, mucho ojo, porque vamos a ver un par de ejemplos. Yo sé que todos los conocen, ¿cierto? Muchos han llegado a la presidencia, muchos han llegado a cargos muy importantes, a cargos públicos muy importantes. ¿Y qué sucede? Si se han fijado los malintencionados, ¿por dónde han agarrado a estas personas? Bueno, por las tesis. Las tesis son los trabajos donde mayores faltas éticas se han registrado. Inclusive hay estudios que pueden demostrar esto. Y no sé si ustedes se dieron cuenta de esas noticias, pero ustedes buscan presidentes que han cometido plagio en sus tesis. Entonces lo buscan, inmediatamente les van a aparecer la fotografía de todos estos reconocidos personajes que, bueno, que tal vez no les hicieron nada, pero esto, o sea, denigra, ¿verdad? Y prácticamente, como les mencionaba al inicio, ya después las personas no van a confiar en un estudio de investigación que hagan ellos. ¿O creen que sí? ¿Creen que alguien confiaría de nuevo en personas así como ellos que ya se identificó que cometieron plagio o tal vez pusieron a alguien más que se los hiciera y de repente esta persona no sabía que era el plagio y por ahí los agarraron? Entonces, mucho ojo, tengan cuidado, ¿verdad? Porque el día de mañana que ustedes lleguen a la presidencia o lleguen a un cargo muy importante y de repente alguien muy malintencionado con quien usted tuvo problemas, pleitos, enemistad, lo que sea, va y le busca la tesis, alístese, ¿verdad? Y bueno, ¿y cómo evitar plagio? Con algo tan sencillo, dando el crédito, ¿verdad? Citando, colocando entre comillas, parafraseando. Pero lo importante es, ¿verdad? Dar el crédito a quien corresponde, no tomarse ideas, no tomarse frases que no son propias. También, ¿verdad? Parafrasear no significa venir y sustituir palabritas por otras y sinónimos a tal manera de cambiar todo el párrafo para hacerlo ver nuestro. No, ojo, ojo, ¿verdad? Porque sucede que a veces queremos vernos muy científicos y queremos utilizar palabras sofisticadas y queremos vernos muy académicos y entonces tomamos ideas de alguien y lo volvemos un poco más sofisticado y creemos que ahí nadie lo va a notar. Y como le digo, siempre, siempre le van a identificar su plagio. ¿Y cómo podemos evitar el plagio? Bueno, citar, citar y citar. No hay otra manera de evitar plagio, ¿verdad? Entonces, por favor, háganle caso a Bart Simpson. Luego hay otras faltas éticas, ¿verdad? Y que la verdad las pudiéramos discutir acá, pero solamente se las voy a mencionar por falta de tiempo, porque esto es largo, pero hay un artículo que, de hecho, esta información yo la saqué de una publicación que hizo el doctor
Percy Maita Tristán, el doctor fue uno de los asesores que yo tuve en mi vida em, de pregrado, ¿verdad? Cuando yo hacía investigación científica, él es un reconocido investigador y saludista de Perú y hizo un artículo muy sencillo y que yo se los puedo compartir y enviar con el licenciado, ¿verdad? Para que puedan leer un poquito más sobre esto, porque yo le digo a la gente, ¿ustedes saben qué es el autoplagio? Bueno, no me dicen, o suena a veces bien divertido pensar que yo publiqué un trabajo y yo tomo frases de mi trabajo ya publicado y lo quiero colocar en este otro trabajo y no lo cité, pero el trabajo es mío, entonces no hay problema, dicen. No, aunque usted haya hecho su propio artículo, tiene que citarlo, porque si usted no cita su artículo que ya publicó, usted está diciendo en ese artículo que eso es una idea nueva, es inédita, no se había publicado ni nada. Y ahí, ¿verdad? Incurrimos entonces en el autoplagio y es una falta ética. Luego, la invención, ¿verdad? Cuando hay personas que definitivamente, créanme que ha sucedido, que se han inventado investigaciones enteras, han inventado algún dato para hacer más relevante la investigación, lo que sea, y siempre, tarde o temprano, se identifica eso. Igual la autoría ficticia, como les digo, ¿verdad? Por amistad, por alguna relación, o porque es el jefe del departamento, o porque es el director de tal hospital, o porque es mi maestra, o esto la tenemos que colocar, y eso es una falta ética porque se llama autoría ficticia. Ya les mostré cuáles deben ser los criterios de investigación, y ojo, ¿verdad? Aquí, yo siempre le digo a los docentes, créanme que yo he hecho, bueno, estoy trabajando en varios trabajos con estudiantes y, y aparte de asesorarlos cuando a mí me ofrecen doctora, pero queremos que sea autora, yo colaboro dentro de todos los criterios que allí mencionamos. Yo también me pongo a trabajar con los alumnos porque eso me hace eh, tener derechos para poder ser autora. Pero solo venir y modelar mi nombre solamente porque yo soy reconocida en bioética o en esto, no es apropiado, es una mala conducta ética, es irresponsable, ¿verdad? De mi parte en investigación. Entonces, evitemos caer en eso como docentes, ¿verdad? Siempre que querramos hacer proyectos hay que incluirnos, hay que trabajar, hay que hacernos parte todos. Publicación duplicada, ¿verdad? Consiste cuando nosotros pues tomamos información de otras revistas que ya se han publicado, ¿verdad? Y queremos volver a publicar información que ya está publicada. Eso también es una falta de... La publicación salami, ¿verdad? Es cuando hacen prácticamente un embutido. Se corta un pedacito de aquí, un pedacito de allá y de aquí y al final esa idea no tiene consistencia, no es una idea sólida y cae por su propio peso. Y bueno, hay otras, ¿verdad? Donde también prácticamente la mid extender, estos son unos términos que como les comentaba el doctor Percy Maita Tristán, lo da a conocer así y esto a uno pues no se le olvida porque son también, ¿verdad? Prácticamente publicaciones em, que no existen, ¿verdad? Que es como la carne. La meat extender es como esas hamburguesas que a veces nos comemos y creemos que estamos comiendo todo un cuarto de carne y es que le están agregando otras cosas para hacernos creer que es carne, pero no es carne. Entonces así sucede también con las publicaciones en investigación. Bueno, ¿qué sucede? Eh, como les digo, ¿verdad? Las revistas científicas tienen sus propios criterios para hacer em, una revisión, pero exhaustiva de cada trabajo. Por eso es que se tardan mucho, porque están evaluando, revisando cada detalle de su artículo para que no haya, ¿verdad? Una mala conducta en investigación y evitémonos, ¿verdad? Que nuestros artículos se vean así de esta manera. Miren cuántos autores y de bases de datos muy reconocidas, ¿verdad? Como editoriales de Ed Xavier, yo sé que muchos han visto que esos son como los que están en Scopus, decimos, son como publicar en esas bases de datos es como el wow. Y se ha dado casos donde han sido publicados ahí
y se ha encontrado, ¿verdad? Faltas éticas, se ha encontrado duplicación de datos, plagio, falsificación, etcétera. Y tarde o temprano, como le digo, si tal vez uno, pues, como dicen, ay, yo lo hice bien, o sea, cometiendo faltas éticas, pero usted tiene un enemigo, tarde o temprano le va a buscar dónde hacerlo caer y ahí le va a encontrar. Así que mucho ojo también con sus tesis, con lo que sea, ¿verdad? Tratemos de llevar una conducta responsable en investigación, tratemos, ¿verdad?, de cumplir con los principios que ya mencionamos, haga a un lado su vida personal, pero al momento de hacer un proyecto de investigación cumpla las reglas, cumpla los criterios. Hay normas, ¿verdad?, que rigen la ética, hay normas que están vigilando nuestra conducta con los seres humanos, con los animales y el ambiente, así que mucho ojo. Nos hace falta mejorar todos esos aspectos en Honduras y yo siempre le digo a las personas, bueno, está en nuestras manos hacer la diferencia, entonces también les recomiendo que se capaciten, que siempre lean un poquito sobre ética, sobre bioética, ¿verdad? Porque es algo tan amplio. Lamentablemente esto solo es como un poquito que yo les puedo compartir y que yo sé que fue como muy denso, pero es que este es uno de los temas muy importantes en el ámbito de investigación, lo que es la conducta responsable, ¿verdad? Y yo sé que la mayoría han escuchado de los cursos de las buenas prácticas clínicas, inclusive el curso de buenas prácticas clínicas se queda corto. Hay todavía muchas cosas que se están actualizando, que se están discutiendo en el campo de ética, y es bueno que siempre estemos pendientes, ¿verdad? Porque cada vez la ciencia o sea, avanza. Los descubrimientos nuevos, o sea, siguen surgiendo en todo momento. Entonces, a medida que sale algo nuevo, también tiene que existir una nueva regulación, tiene que existir una nueva regla, una nueva norma. Entonces, tenemos que estar, ¿verdad? Constantemente actualizándonos también en el ámbito de investigación. Y bueno, una de las conclusiones que yo había colocado aquí es que toda institución debe crear un ambiente favorable, ¿verdad?, para promover la conducta responsable en investigación. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, toda universidad, todo hospital, toda institución donde tenga un espacio para que las personas realicen investigación tiene que promover o encargarse de que estas personas sepan, ¿verdad?, cómo debe hacerse un apropiado proyecto de investigación, ¿verdad?, cumpliendo todas las normativas éticas. Y bueno, esto pues lo mismo. Em, bueno, la conducta responsable en investigación, ¿verdad? Es una actitud cultural y personal que la podemos sintetizar en las palabras de Lewis, ¿verdad? La integridad es hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando. Es lo ideal, ¿verdad? Tanto para integridad personal como aplicando también los conceptos de integridad en investigación. Entonces, esto fue todo. Si tienen dudas, las vamos a aclarar. Así que muchas gracias. Gracias, doctora. Excelente. Realmente la participación ha sido muy productiva, ¿verdad? Espero que tanto los colegas, compañeros, docentes, así como los estudiantes puedan abordar sus preguntas. Este es el momento. Buenas noches, tengo una consulta. Cuando Dígame. la doctora menciona sobre el proceso del consentimiento informado, usted mencionó de que desde el contacto y la explicación que se le da al paciente, automáticamente esta persona está dando el consentimiento y el documento solo es para hacerlo formal. Pero si la investigación daña psicológicamente o es por un daño psicológico a la persona, ¿es recomendable que el proceso de información se le dé? Qué excelente pregunta. Miren, como esta ocasión yo no les hablé de consentimiento informado, yo creo que el licenciado sabe que yo toda una clase les puedo dar de consentimiento informado. Miren, buena pregunta porque esto sucede, por ejemplo, cuando se estudia pacientes con abuso sexual o pacientes con enfermedades psiquiátricas.
Em, nosotros tenemos que venir y evaluar si estas personas son competentes, ¿verdad? Para hacerle un proceso de consentimiento informado. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, por ejemplo, alguien que tiene una enfermedad o un trastorno mental. El hecho de que sea un paciente esquizofrénico, porque solo escuchamos esquizofrénico y ya decimos está loco el paciente. Óigame, estos pacientes a veces tienden a tener un IQ más elevado que el de dos personas juntas. ¿Qué pasa? Usted tiene que evaluar y ver si ese paciente está conectado con la realidad y hacerle, ¿verdad?, el proceso de consentimiento informado. Si en dado caso no está conectado con la realidad, bueno, nosotros venimos y ahí, ¿verdad?, un tutor legal o un responsable de este paciente nos puede, ¿verdad?, colaborar con hacer el proceso de consentimiento informado. Entonces, lo mismo sucede en pediatría, lo mismo sucede en estas personas con abuso sexual, ¿verdad? Si tienen un tutor legal o un familiar, lo pueden hacer, pero ojo con esto. Se hace el consentimiento informado de esa forma, pero se aplica lo que se llama asentimiento informado. ¿Qué es el asentimiento informado? Bueno, por ejemplo, en los menores de edad, ustedes van a ver, y esto se lo he dicho mucho a mis colegas en medicina, que los médicos cuando están explicando a los padres, el niño está ahí escuchando y el niño oye y el niño también siente y el niño también tiene miedo y el niño también comprende. Y ustedes van a ver que los médicos o el personal de salud, todos nosotros, pues enfermería, o sea, los de psicología, etcétera, solo nos comunicamos con los padres y no nos tomamos ese tiempo de venir y explicarle al niño. Entonces el asentimiento informado es venir y explicarle con palabras lo más breve posible, de manera que el niño pueda comprender qué es lo que se le va a hacer, si va a hacer un procedimiento quirúrgico, si se le va a hacer una limpieza, si le va a poner una inyección, si le va a hacer, si lo va a meter en una investigación. Usted le explica al niño, usted cumplió con su asentimiento informado. Pero a quien le hace el consentimiento informado es al papá. Ah, bueno, mire, esta persona o algo, la queremos utilizar la información para un proyecto de investigación, quería saber si usted me autoriza, mire, estos son los riesgos, los beneficios, esto. Usted le explica absolutamente claro, de tal forma que la persona le quede claro todo, y que esa persona puede retirarse de la investigación en cualquier momento, ¿verdad? Entonces luego, como les digo, ya con el documento ustedes hacen constar que sí hicieron ese proceso de consentimiento informado y ya lo firma el tutor legal, ¿verdad? O el familiar más cercano o lo que sea, porque en ese momento el paciente no es competente para decidir, pero tiene que estar muy bien justificado, ¿verdad? Que ese paciente definitivamente no puede, ¿verdad?, defender sus derechos y su autonomía. Si está bien evaluado por esa parte, entonces ahí sí, ¿verdad? El familiar. Si no, de lo contrario, tiene que hacerse a la persona, ¿verdad? No sé si lo dejé claro o los confundí más, no sé, díganme. Sí, entendí perfectamente, porque yo lo veía como en el caso de una persona que trató de suicidarse. Lo Y mismo. si es, Ujú. sí, entonces si la persona desde el momento que toma esa decisión es porque no está en sus cinco sentidos, podría decirse, está bajo una depresión. ¿Cómo le informamos a la Totalmente. persona? ¿Cómo le informamos a la persona de que necesita quedarse en el hospital o por el bien de la propia persona, pero no se lo podemos informar porque no está en sus cinco sentidos? Exactamente, no Entonces, está competente. no está Ujú. competente. Pero si el familiar pide de que la persona sea ingresada, pero el paciente no quiere ser ingresado, entonces en ese momento, ¿qué acción se tomaría? No se ingresa, porque en ese momento está el paciente en un estado depresivo mayor. O sea, definitivamente está desconectado con su realidad total. O sea, tiene un diagnóstico patológico que no le permite tomar decisiones. Entonces ahí sí, ¿verdad? Un familiar más cercano, si es menor de edad, los padres, si no la esposa, o sea, quien esté ahí de tutor legal o responsable, pues, quien pueda darle esa autorización, pero definitivamente usted ve que el paciente no, pues, no va a decidir, no le van a preguntar, no le van a decir a él.
¿verdad? Eso es algo muy importante que siempre tienen que evaluar al momento de hacer el proceso de consentimiento informado. Ojo, que si después la persona vuelve a conectarse con su realidad, porque recordemos que a veces la depresión, ¿verdad? Tiene sus crisis y a veces la persona sale de la crisis y ya, bueno, de nuevo, ya volvió en sí. Entonces siempre se le hace el proceso, ¿verdad? De consentimiento informado al paciente, si se va a investigar este tipo de pacientes. Pero si es para algo clínico, ¿verdad? Eh, se ingresa porque lo principal y lo primordial es el bienestar de las personas, ¿verdad? Y cuando hay algo que pone en peligro o en riesgo la vida de esa persona, entonces se hospitaliza y el consentimiento lo dan los familiares. Excelente, doctora. No sé si hay otra Yo quería, pregunta. un comentario nada más, que es bueno que quedar claro de que es consentimiento informado en dos aspectos, pues. El que estaba mencionando la estudiante, creo que se refiere al consentimiento informado por un procedimiento que se le va a hacer, por una intervención que se le va a hacer, ¿verdad? Entonces, si él no está en capacidad, entonces la da el familiar, y eso sería asentimiento, ¿verdad? Como dijo, el asentimiento lo daría el muchacho, pero como está en problemas, no lo puede dar. Pero en ese caso, el familiar. Entonces, pero eso es consentimiento informado en la clínica. Pero Así nuestra es, clase nos ocupa en consentimiento informado en investigación, ¿verdad? Que es así diferente. es, Que es diferente es explicar desde el principio. A las personas tienen derecho a que se les informe desde quién está haciendo el estudio, por qué lo está haciendo, cuál es la participación, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos, explicárselo y luego entregarle un documento o al mismo tiempo entregarle un documento el cual firma y dice, sí quiero participar y estoy de acuerdo con esto y esto, ¿va? O no estoy de acuerdo, si no está de acuerdo, pues así sí. es. Entonces es todo un proceso y no es solamente, como usted dijo, la doctora, que es un documento, sino que es un proceso que desde que inicia hasta que termina en el estudio y decirle incluso el estudio va a durar tanto tiempo, ¿verdad? Su participación es en llenar esta encuesta, su participación es que venga a esta consulta, que se le tome muestras de sangre, que se le tome muestra de hisopado nasofaringeo, por ejemplo, ahorita para lo del COVID, ¿verdad? Entonces, a esas personas que le están tomando tienen que hacer un consentimiento informado diciéndole que si les autoriza que les tomen las muestras. Esperamos de que sí, si están haciendo ese estudio. Así Entonces, es. son dos consentimientos informados. Generalmente acá el consentimiento informado en la clínica lo usamos o se usa en medicina en el área de quirófano, ¿verdad? Que hace un escrito que sí autorizo para hacerme un procedimiento, una cirugía X, ¿verdad? Pero en este caso es afirmar un documento que diga sí, estoy de acuerdo en llenar una encuesta, sí estoy de acuerdo en someterme a tal capacitación o a someterme a este estudio, que me pongan esta vacuna, que me saquen sangre, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que se va a hacer en el estudio tiene que estar explícito ahí. Yo creo que eso es importante Sí. saber. Y sí, hablar de consentimiento informado es una clase aparte. Muchas gracias. De hecho, fíjese que como mencionaba yo al inicio, bioética es tan amplio, Es pero amplísimo. tan amplio. Ahorita nosotros solo mencionábamos, bueno, vimos ética de investigación y también está la ética clínica, Exacto. ¿verdad? Y eso es algo muy importante que usted mencionó y me gustó mucho, es que el consentimiento es hasta que termina el proyecto y excelente, así debería ser. Así deberíamos ser todos, darle un seguimiento, ¿verdad? Y que las personas, de hecho, eh, sepan, ¿verdad? Que en cualquier momento, inclusive cuando ya estamos para publicar la investigación, si el paciente en ese momento dice que se quiere retirar, nosotros tenemos que respetar esa decisión del paciente y sacarlo de la investigación, aunque ya estemos a punto de publicar la investigación, aunque ya pasó todo, ¿verdad? Nosotros también tenemos que explicarle que tiene ese derecho, tiene el derecho a retirarse en cualquier momento. Y ya que mencionamos, y lamentablemente que no vimos nada de ética clínica el día de hoy, ojo también cuando confundimos autorización quirúrgica con consentimiento informado, ¿verdad?
Sí, sí. Son dos cosas totalmente diferentes porque ya lo hemos evaluado en los hospitales. En los hospitales solo existe la hoja de autorización quirúrgica y no la hoja de consentimiento informado. ¿Qué sucede? La autorización quirúrgica prácticamente todo el personal de salud en estos Tú le tiempos, explicas, ¿verdad? sí, se utiliza más que todo como para guardarnos las espaldas o para lavarnos las manos de que si sucede algo malo o porque ya sabemos que todo procedimiento quirúrgico lleva un riesgo de letalidad, o sea, eso es así porque es así, ¿verdad? Entonces, solamente también a veces se toman como un criterio, un requisito para que se pueda operar, porque sin eso no se opera y ya. Pero un verdadero consentimiento informado en la parte clínica al momento de hacer procedimientos sería, por ejemplo, tomarse el tiempo de explicarle al paciente. Mire, le vamos a hacer esta cirugía que consiste en esto, tiene este beneficio para su salud, pero también usted sabe que lleva un riesgo de que puede fallecer, que se puede complicar con una infección, que le puede dar fiebre después de la cirugía, que se puede desangrar, por eso le vamos a poner sangre. O sea, nadie, y ustedes van a ver en la práctica clínica actualmente, nadie se toma ese tiempo. Una, porque hay una saturación terrible en los sistemas de salud y también porque no se le enseña a todo el personal de salud, no se le enseña a hacer eso. ¿Y qué pasa? Solamente, y miren, yo he escuchado, inclusive yo creo que yo lo cometí en el pregrado, si yo después cuando estaba en mi maestría yo quedaba como, Dios mío, o sea, qué aberrante que la situación en los hospitales, porque tal vez a uno el especialista o alguien le decía, no, vaya que llene el paciente, y es como, señor, señora, llénelo, y a veces el paciente ni siquiera sabía leer, y solo veníamos, mira, aquí ponga la huella. Pues nadie, pero nadie le explicaba qué es lo que el señor o la señora súper humilde de la montaña de no sé dónde venía y solamente ponía su huellita. A saber, él nunca se dio cuenta porque no leía, porque no había alguien que defendiera sus derechos, de que le explicara esto. Entonces es algo muy cruel, es una atrocidad contra la dignidad humana y yo esperaría, ¿verdad?, que todos aquí, siempre que estemos en una situación, si van a ser jefes de quirófano, si van a estar como directores de un centro de salud, porque si ustedes se fijan, a veces no hay médicos en los centros de salud, a veces están a cargo de una licenciada o a veces de un auxiliar, son los únicos que están como a cargo responsables. Entonces, por eso tienen que capacitarse, empoderarse, ¿verdad? Para que ustedes con propiedad puedan explicarle a los pacientes, inclusive al mismo personal de salud, inclusive al mismo médico, de decirle, doctor, doctora o a quien sea, explíquele al paciente, dígale qué es eso, en qué consiste, aunque sea con peritas y manzanas, pero uno tiene la responsabilidad de hacerlo. Y como todos somos un equipo de salud, ¿verdad? Si no lo hace uno y aquel tiene el chance y la oportunidad de hacerlo, también que lo haga. No estar viendo que como aquel doctor no lo hizo, yo tampoco no lo voy a hacer. Ujú. Porque lamentablemente tenemos esa cultura, ¿verdad? Nuestra. Y tenemos que quitarnos eso. Vaya, otra cosa. Cuando hemos hablado de ética clínica, ya que lo mencionaba, como para enriquecer un poquito esto, cuando, por ejemplo, se le van a tomar muestras de laboratorio, se le van a aplicar un medicamento o la toma de presión. Nosotros solo venimos en la preclínica y le agarramos el brazo a la gente y así hasta le decimos, súbase, quítese eso que ocupo tomarle la presión. ¿En qué momento yo vengo, lo saludo, señor don Pedro, mire, le voy a tomar la presión, usted va a sentir a que le aprieta el brazo y esto, pero mire, es normal, es para ver cuánta presión tiene. Nadie se toma el tiempo de explicarle al paciente y de preguntarle todavía, ¿me permite tomarle la presión arterial? O por ejemplo, si le vamos a sacar muestras, mire, don Juan, don Pedro, le puedo pinchar una vez, pero si fallo, voy a tener que hacerle otro pinchón y después de eso le va a quedar un morete, pero eso se le va a quitar con el tiempo. Y después ustedes van a escuchar a los pacientes, ¿por qué los pacientes están contra el personal de salud? Porque no se informa, porque no se hace el procedimiento, el proceso de consentimiento informado. Entonces, ¿qué dicen? Mire cómo me dejó el brazo. Mire, es que esos no saben hacer nada. Mire, casi me matan y solo por un morete. ¿Y por qué? Porque nadie le explicó a la persona que eso podía ser un riesgo al momento, ¿verdad?, de funcionar una vena. Sí. Entonces, ojalá, ¿verdad?, que todos en la práctica podamos ser la diferencia.
Hola, ¿más preguntas? Veo que ya están saliendo algunos. Sí, ya, bueno, llegamos hasta 102, pero me imagino que Ahora por el mismo problema, ¿verdad? Que algunos se conectan por medio de una super recarga y es entendible. Entonces, no sé si Sí, hay alguna otra inquietud, aportación, algún estudiante o alguna docente que está en esta reunión. vamos a tener la charla, ¿verdad? Nos la va a matar, lo va a grabar. O la estuvo grabando, Sí, ¿verdad? la estoy grabando todavía. Sí. Porque es importante recordar que el consentimiento informado, por ejemplo, se basa en los principios de reporte de Belmont, de autonomía, que las personas tienen el deber de decidir si quieren o no participar en un estudio, ¿verdad? El de así es. beneficencia, es decir, que haya más beneficios que riesgos, ¿va? Y que se le expliquen a ellos, estos son los beneficios o estos son los riesgos que va a tener al participar, ¿verdad? Y Así de justicia, de tratar a todos por igual, para tratar a todos así por igual, es. los que son iguales, iguales, los que son desiguales, pues su desigualdad. Y aquellas personas vulnerables, como usted decía, ¿verdad? Pues entonces ellas, que no coaccionarlas a que participen, porque si no, digamos, para los presos, que si van a hacer, que si participo, entonces, ¿qué me van a dar? ¿Me van a condonar el tiempo de estancia o qué sé yo, verdad? Entonces, ese tipo de cosas entonces, son gente vulnerable que hay que considerar al hacer el consentimiento. Entonces, eso es importante recordar, el principio de autonomía, beneficencia y justicia, ¿verdad? Se siguen saliendo. Ya no. Excelente, doctora. Me pareció muy, muy práctica, muy buena, muy profunda su charla, pese al tiempo limitado, pero me parece que estuvo muy bien. Agradecemos mucho Bueno, de parte. no, muchas gracias. Espero que haya servido un poquito, bueno, que de todo lo que hablé, aunque sea un poquito, ¿verdad? Se les quede en la memoria. Y si no, pues Sí. yo les voy a compartir el material, igual un artículo que sí me gustaría que lo leyeran, que es del doctor Maita Tristán. Y, y, y bueno, con el licenciado yo se los hago llegar. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, licenciada, por su tiempo. Gracias, doctora, por su tiempo y es una gran enseñanza la que pudimos recibir hoy. Muchas gracias. No, gracias por invitarme. Licenciada Rita, no sé si tiene algún comentario. Licenciada Reni. Darle las gracias a la doctora y un abrazo a la distancia. Un abrazo, un abrazo. Bueno, doctora, ha sido muy amable. Espero que quizás tengamos otra oportunidad más adelante en otro tema. Espero que tengamos ahí el chance abierto, ¿verdad? Y que nos pueda colaborar. Sí, ya sabe, ahí estamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación y espero que haya sido útil. Y luego compartimos las diapositivas y luego voy a subir yo también la reunión por si alguno de los estudiantes quiere profundizar más en el tema. Sí, eso sería bueno. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buen provecho. Buenas noches, Gracias. chao. Gracias. Buenas noches. Bye. Gracias, Eliam. Gracias a la doctora Moya también. Saludos a la licenciada Mirna. Gracias, Rita, igualmente. Bueno, Buenas noches, saludos. Nos vemos. Un abrazo, coronel. gracias. Es que no sabía si decirle licenciada coronel, pero le mando un abrazote. Usted sabe por qué. Yo por eso no la mencioné con el rango, porque No, sí que no. Ha sido mi jefa, entonces yo no sabía cómo decirle licenciada coronel, no sabía, pero le mando un súper abrazote. Gracias, igual. Nos vemos. Nos vemos, cuídense. Bueno, igual. buenas noches.